Dios le bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios que una vez más nos permite estar en nuestro espacio de enseñanza de la palabra, donde cada semana eh, recibimos la instrucción de Dios de llevar la explicación o el mensaje de una porción bíblica de la palabra. En esta ocasión estamos trabajando con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor que estaba en la iglesia de Éfeso. En esta carta, Pablo da instrucciones específicas para la vida de este joven líder y cómo conducirse en el ministerio, cómo poder llevar a cabo el ministerio que Dios le había encomendado. Estas enseñanzas hoy son útiles para la iglesia de Cristo en toda parte del mundo, donde quiera que esté la persona. Somos su iglesia. Y esta palabra, si usted es iglesia, esta palabra es para usted. Dios nos ha dado la oportunidad, la bendición de poder contar con las redes sociales por este medio de YouTube, en nuestro canal Cristo, la verdad TV, donde cada fin de semana, viernes y sábado específicamente, estamos publicando enseñanza nueva. Llevamos en secuencia estudio de la palabra de Dios. Los días viernes estamos estudiando la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y el sábado estamos viendo la carta a los filipenses. Entonces, hay verdades eternas contenidas en la palabra y que son útiles e importantes para la vida del creyente, para el crecimiento de la iglesia, para alcanzar la madurez y conocer los propósitos de Dios para nuestras vidas. Estuvimos viendo en las dos primeras enseñanzas de este capítulo, número 2 de Segunda de Timoteo, eh, acerca de cuál debe ser la dirección y las acciones, las conductas, los hechos, las palabras de un buen soldado de Jesucristo. Hace un llamado a esforzarse, un esfuerzo enfocado al crecimiento en la gracia, al crecimiento en la verdad del Evangelio. Un esfuerzo enfocarse en transmitir el mensaje de la cruz, lo que ha recibido. Y un esfuerzo enfocarse para hallar personas creyentes fieles, creyentes comprometidos, para que sean instruidos y enseñados para que esto lleven el mensaje a otros. Entonces, es clara la palabra y el Espíritu de Dios la revela a cada uno, porque con cada persona en particular Dios tiene un propósito eterno. Y esta palabra dice que es útil para cada una de estas personas, para cada creyente, para cada hijo de Dios. Ahora el apóstol Pablo continúa con las instrucciones a partir del versículo 8, sujetándonos con firmeza en la verdad. Sujetándonos con firmeza en la verdad. Nos dice segunda de Timoteo, capítulo 2, 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Acuérdate, le dice Pablo a Timoteo. Pablo no dio esta advertencia porque fuera algo que Timoteo pudiera olvidar con facilidad. Lo dijo porque Timoteo necesitaba que le recordaran que mantuviese esto como la prioridad de su mensaje. No es diciendo, es que se te olvidó, no, es que debe tener pendiente, que debe dar prioridad a este mensaje. Jesucristo del linaje de David. Timoteo necesitaba mantener este mensaje claro, el hecho de que Jesús era el Mesías de Israel, del linaje de David, como la prioridad de su mensaje.
resucitado de los muertos. Este es el gran acontecimiento, la gran credencial de autenticidad de que Cristo Jesús, de que Él era el Mesías, su resurrección de los muertos. Recuerda que Jesús fue el primero en resucitar. Otros como Lázaro, amigo de Jesús, fueron resucitados, pero solo Jesús resucitó. Se levantó un nuevo orden de vida con un cuerpo nuevo, porque Lázaro resucitó a su cuerpo mortal y siguió viviendo y seguro más adelante ya sí murió. Pero Jesús dice que resucitó a un nuevo orden de vida con un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, el cual a pesar de basarse en el viejo, aún así seguía siendo nuevo y hecho a la medida para la gloria de la vida eterna, un cuerpo transformado, ya no ligado a la carne. La resurrección de Jesús era la prueba de que a pesar de que parecía haber muerto como un criminal común, en realidad murió como un hombre sin pecado por amor y este autosacrificio para cargar con la culpa de nuestro pecado. Él fue nuestro sustituto vicario. Esa cruz, ese castigo nos tocaba a nosotros, pero Jesús lo tomó por nosotros. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, demostrando que el pago fue recibido como perfecto ante Dios el Padre. La muerte fue el pago, lo que él entregaba. ¿Cuál fue el recibo que recibe, que obtiene por parte del Padre? La resurrección, donde dice, este sacrificio fue perfecto, es aceptado delante del Padre como válido para redención. Del linaje de David, esta afirmación significa que Jesús era completamente hombre, resucitado de los muertos, que significa que era completamente Dios. Para Pablo era esencial que Timoteo recordara, enseñara esta verdad acerca de quién era Jesús. Era un mensaje que debía ser prioritario. Dice conforme a mi evangelio. Claro que el evangelio le pertenecía a Pablo en el sentido de que este era el evangelio que él predicaba. Desde que recibió el llamado de Dios, camino a Damasco, él empezó a predicar el evangelio de la cruz, lo que Cristo había hecho en su vida y que todo esto que él estaba haciendo y desarrollando el ministerio para el cual Dios le había llamado, entonces hablaba del evangelio del Señor basado en el evangelio de Jesucristo, pero él hablaba de mi evangelio refiriéndose a este mensaje que era el que él llevaba constantemente a todas las naciones, a todas las iglesias, a todos los grupos a los cuales él se dirigía. También era su evangelio porque él dice, en esto es que yo creo. Yo lo creo, yo lo predico. Era su evangelio y debía ser también el evangelio, debe ser el evangelio de cada cristiano. Estas verdades eternas debe convertirse en la prioridad y debe convertirse en el evangelio de cada creyente. Dice el apóstol Pablo, en el cual sufro penalidad de hasta prisión a modo de malhechor. Pero ¿qué pasa? Aunque yo como persona esté prisionero y hayan hecho todas estas cosas, ser tratado como un malhechor, dice la palabra de Dios no está presa. Por eso vemos que la mayoría de sus cartas él la escribe desde la prisión y seguía dando las instrucciones, seguía predicando el evangelio. En cuanto sufro, cuando dice eh, esta parte, este evangelio no le trajo a Pablo una vida de glamour, de comodidades, de abundancia, le trajo una vida llena de aventuras, desafíos, también una vida marcada por el sufrimiento, por la precariedad. Vemos en su carta cómo él explica todas las cosas que tenía que pasar por predicar el evangelio.
no andaba en un auto de lujo, no tenía una casa de lujo, no tenía un montón de personas sirviendo a su alrededor para servirle como el centro de todo. De hecho, él buscaba colaboradores para hacer el trabajo y muchos de los colaboradores en esos tiempos de prueba lo abandonaron, que él lo menciona por su nombre. La mano de Pablo estaba encadenada en el momento en que él escribió esto. Sin embargo, él entendió que ellos podían encadenarlo a él, pero nunca podían encadenar la palabra de Dios. Sus manos, sus pies estaban encadenadas, él estaba encerrado, pero la palabra de Dios no estaba encerrada. Él hace esta declaración profunda y que las circunstancias actuales que pueda tener usted en la vida no son un motivo para frenar el mensaje. La palabra de Dios nunca está sujeta a las circunstancias, a las pruebas y a las situaciones que esté viviendo el creyente. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está en prueba, la palabra de Dios no está en tiempos difíciles. Esas cosas le pueden pasar a usted como vaso, pero la palabra de Dios no está presa, está libre. Usted puede continuar pregonando el mensaje de la cruz. Este debe ser su prioridad. El apóstol continúa diciendo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo sabía que había personas los cuales debían recibir este mensaje. Dice, lo soporto por los escogidos, por lo que Dios ya tiene de antemano, para que les llegue este mensaje y para que ellos entren a este pacto de salvación en Cristo Jesús. Por tanto, lo soporto, dice, en amor, por amor a estos. Podríamos haber esperado que Pablo dijera que soportaba todas estas cosas por amor a Dios. Sin embargo, él sabía que su amor por Dios podía ser confiablemente medido por su amor por el pueblo de Dios. Nosotros demostramos nuestro amor a Dios cuando demostramos amor por lo que no tienen este evangelio, por lo que andan sin Dios y sin esperanza. Estamos demostrando nuestro amor a Dios cuando hablamos, cuando transmitimos el mensaje de la palabra. Dice, para que ellos también obtengan, para que ellos también les sea revelada esta salvación y entren en este pacto. La vida de Pablo no fue solamente usada para rescatar a personas para Jesús, sino también para verlas crecer y volverse completos en su relación con Él. Porque dice para que ellos también obtengan la salvación para la gloria eterna. La idea de la gloria eterna es difícil de comprender para nosotros. La Biblia nos dice que es una gloria que le pertenece al pueblo de Dios en la eternidad y que es más grande que cualquier otra gloria terrenal. La gloria eterna vale mucho más que todos los reinos de este mundo. Entonces, y es lo que el Señor nos ha prometido, es nuestra esperanza gloriosa. Pablo describe su evangelio como una palabra fiel. Palabra fiel es esta, todo lo que él venía describiendo anteriormente acerca de Jesús, del linaje de David, que fue 100% hombre, y que era el Mesías que resucitó de los muertos porque era 100% Dios. Dice, palabra fiel es esta, esa palabra que él le dice a Pablo que debe recordar, debe ser tu prioridad predicar este mensaje de la cruz. Y dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también vamos a vivir con él. Si sufrimos, vamos a reinar con él. Si le negásemos, él también nos negará. Si fuésemos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Cuando él dice palabra fiel es esta, sabemos lo que es tener un canto de adoración en nuestra mente, es una
es una frase que expresa nuestro corazón. Aquí Pablo citó un himno cristiano antiguo conocido entre los cristianos de su época, cuando hablaba de la fidelidad del Evangelio, la fidelidad de Dios, la fidelidad de su palabra. Si somos muertos con Él, también vamos a vivir con Él. Una promesa de resurrección para aquellos que han muerto en Jesús. Si morimos con Él, de hecho dice que no es muerte, que los muertos en Cristo no están muertos, sino que duermen. Vamos a resucitar con Él. La Biblia habla de morir con Cristo de dos maneras. La primera es común para todos los cristianos y es ilustrada en el bautismo. Cuando morimos a la carne, al viejo hombre, a la pasada manera de vivir, Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Cada uno de nosotros puede tener una experiencia de vida después de la muerte con Jesús, viendo nuestra antigua vida morir con Jesús en la cruz y empezar una nueva vida junto a Él, resucitado de los muertos, resucitado de esa pasada manera de vivir. Otra de la manera en que la Biblia habla acerca de morir en Jesús es en el sentido de el martirio, que hay muchas personas que han pagado el precio más alto por seguir a Jesús. Hay en este tiempo todavía muchas personas que hoy están siendo mártires por predicar el Evangelio. Probablemente esté la idea de Pablo aquí cuando está diciendo, si morimos con Él, no estamos muertos, vivimos con Él. De esta manera, significa, Pablo escribió que esto mientras él esperaba su propia ejecución por parte del gobierno romano. Él estaba escribiendo esta palabra dando a entender, porque ya estaba dada la sentencia de muerte. Recordemos que cuando él está escribiendo esta carta, ya él está pronto para ser ejecutado. Entonces, de esa manera más significativa, él escribe eso mientras está esperando ese momento donde va a ser ejecutado. Si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces, el creyente fiel se le tiene prometida la recompensa eterna. Este principio nos asegura que vale la pena soportar las pruebas, las dificultades presentes. La recompensa es más grande de lo que uno pudiese ganar si se rindiera. ¿Cuál es la recompensa? Vamos a reinar con Él por la eternidad. La Biblia dice que gobernaremos y reinaremos con Jesucristo. Este futuro destino explica mucho de las dificultades descritas en este pasaje. Entendemos que Dios nos está entrenando para gobernar y para reinar junto con Él en el mundo venidero. Todo este proceso de desarrollo, de vivir el Evangelio, de crecimiento, de madurez, es parte del entrenamiento para nuestro reinado por la eternidad con el Señor. Si nosotros le negamos, Él nos negará. La palabra advierte que aquellos que niegan a Jesús serán también negados. Por la doctrina o la manera de vivir uno pudiera negar quién es Jesús, negar lo que ha hecho por nosotros, negar lo que nos ordena hacer. Entonces, por nuestra manera de vivir, por las cosas que hablamos, o si nosotros tergiversamos el mensaje de la cruz, estamos negándolo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 10:33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también me negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquier acción, cualquier conducta que no glorifica a Dios, que avergüenza y que entristece el corazón de Dios, le estamos negando.
Si con nuestra manera de vivir no le estamos dando gloria a Dios, le estamos negando. Entonces, lo que Él ha hecho por nosotros, cuando Él nos ordena en su palabra cómo debe ser nuestro caminar y rehusamos hacerlo, le estamos negando. No es que usted va delante de alguien literalmente a decir, ah, no, no soy cristiano, no creo en Jesús. Aún diciendo ser cristiano, ser creyente, yendo a la iglesia y predicando, puede tener un testimonio que está diciendo que no ha conocido al Señor, que no eres su discípulo, porque el discípulo hace todo lo que su maestro le ha enseñado. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. No podemos negar a Jesús, debemos mantenernos leales a Él. Sin embargo, si uno se aleja, no cambia quién Dios es. Él permanece fiel. La postura, la posición que yo tome no cambia la esencia de Dios. Él es fiel a su palabra. Y Él te escogió, te salvó, te redimió. Esto no cambia aunque te alejes. Nuestra infidelidad no puede de ninguna forma perjudicar al Hijo de Dios y su gloria. Al ser suficiente en sí mismo, no necesita de nuestra confesión. Él no necesita eh, de nuestra vivir, de que nosotros le confesemos, de que nosotros le seamos fieles o infieles. Él es fiel por naturaleza. Él es el que decidió alcanzarnos, bendecirnos y darnos por gracia el Evangelio. Él no necesita nuestra confesión. Él necesita que le creamos. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso el apóstol inicia esta enseñanza diciéndole al pastor Timoteo que recuerda que tenga como prioridad este mensaje de la cruz, que es importante que podamos nosotros predicar este evangelio. Acuérdate de Jesús, que se hizo hombre, vino a la tierra, murió conforme a lo que dice el evangelio y que resucitó al tercer día. Y que si sufrimos pruebas y penalidades, y es para que el evangelio llegue a aquella persona, dice el apóstol Pablo, que han sido escogidos, estamos mostrando el amor hacia Dios. Sostengámonos firme, sujetémonos firme de la verdad, porque hay mucha desinformación, hay mucha manipulación, hay muchos mensajes que parecen verdad, pero no son verdad. ¿Cómo podemos filtrar y medir esto? Míralo con la palabra, porque esta es la verdad. Y estamos llamados a permanecer en la palabra y a vivir por la palabra. No estemos corriendo detrás de donde suenan las campanas. El Señor nos ha dejado su palabra, que es la verdad, para que la estudiemos, la escudriñemos, la meditemos y la llevemos a nuestra vida práctica, porque esta nos hará ser sabios, esta nos hará crecer. Y el límite al que estamos llamados está la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Mantengámonos firmes en la verdad del Evangelio, que esta palabra es clara. Cristo vino del linaje de David a la tierra, se hizo hombre, fue a la cruz, murió y al tercer día, como dice la palabra, resucitó. Su sacrificio fue aceptado delante de Dios. El pago por nuestra redención ya está hecho, ya Él lo consumó. Y nosotros solamente
Ahora, por gracia, estamos delante de Él, sirviéndole, adorándole, alabándole y viviendo el plan que Él ha diseñado para nosotros. Dios le bendiga abundantemente. No olvide compartir este mensaje. Continuamos la próxima semana con este segundo capítulo de Segunda de Timoteo. Ahora la exhortación a Timoteo es un obrero aprobado. Presentarte a Dios como un obrero aprobado que vamos a estar estudiando la próxima semana. No se pierda esta secuencia que llevamos de esta hermosa carta al joven pastor Timoteo, pero que hoy es para cada uno de los creyentes en todas partes donde puedan ver este mensaje. Dios le bendiga abundantemente y síganos en nuestro canal de YouTube Cristo la Verdad TV para que disfrute de el acompañamiento del Espíritu Santo trayéndole la verdad del Evangelio a través de esta palabra. Dios le bendiga.